Génesis capítulo 19. Hoy estamos en la sesión clase exposición número 29 del libro de Apocalipsis, en donde le titulamos el tema de esta tarde, consumado es, una vez más. ¿Sí? Así le titulamos, consumado es, una vez más. La semana pasada vimos cómo, pues, todo esto que acontece en el mundo, que es contrario a Dios, pues va a ser hecho a un lado, quitado a un lado. Y le titulamos la semana pasada, haciendo el repaso, la caída del sistema, ¿no? Un sistema en el cual pues ha engañado y ha manipulado a muchos y pues los tienen ahí prácticamente en una esclavitud del siglo XXI, por llamarle así, ¿no? Pero ya la esclavitud ha sido abolida. Sin embargo, en estos tiempos hay otro tipo de esclavitud. Y es precisamente ese sistema contrario a Cristo o anticristo o anticristiano. El punto número 1 de la semana pasada fue Babilonia tiene las horas contadas, el tiempo de Dios se cumplió. Esa es la realidad. Punto número 2, las consecuencias. Es importante que nada quedará impune delante de Dios. Todos se dará cuenta. Todo ser humano dará cuentas delante de Dios. Punto número 3, hay precisamente unas quejas o ayes o clamor de dolor, precisamente por la calamidad. Cayó el sistema y con él todos sus simpatizantes. Vimos la semana pasada cómo de lejos vieron cómo estaba cayendo el sistema, la ramera o el sistema anticristiano. Y pues esos ayes fueron porque les iba a alcanzar la calamidad, porque su dependencia se había acabado, ¿no? Se había erradicado. Y por eso hay el punto número 4, pues lamentación por la devastación total. La lamentación por la devastación total, pero con una característica muy importante, sin arrepentimiento, ¿sí? Sin arrepentimiento, como mucha gente hoy, ¿verdad? ¿Qué es lo que se le llama a una persona que está, pues no arrepentida, pero sí con esa situación que le trae, pues pesar, en un remordimiento, ¿sí? No hay arrepentimiento, pero sí remordimiento, pero pues se vuelve a lo mismo o no se sale de la misma condición. Punto número 5, pues la justicia divina llegó. Ahora, la única justicia, no es pleonasmo, porque así quiero enfatizar, la única justicia justa es la de Dios. Todo el ser humano que piense que está actuando corduramente o de una forma equilibrada, pues como es humano, hermanos, no es correcto delante de Dios. Entonces, la única justicia justa es la de Dios y nosotros vivamos en esa justicia, hermanos. Y apliquemos la justicia de Dios siempre. Punto número 6, en lugar de adivinación, el vaticinio ya no existirá más. El pronóstico, el auguro, ese lugar de adivinación ya no será más. Tema número 29, capítulo 19, consumado es una vez más. Y quiero comenzar con esta introducción, hermanos. Fíjese, siempre habrá dos perspectivas, ¿sí? Siempre habrá dos perspectivas. La perspectiva de aquel que a lo bueno le dice malo y la perspectiva de aquel que a lo malo le dice bueno. Bueno, es prácticamente lo mismo, ¿no? La perspectiva de la verdad y la perspectiva de la mentira, ¿no? La perspectiva de lo correcto, la perspectiva de lo incorrecto. La perspectiva de lo que agrada a Dios y la perspectiva de lo que no agrada a Dios también. Y con ello, pues precisamente las personas que desean o han decidido estar de un lado o de otro lado. Solamente hay dos lados, hermanos. Porque los tibios, pues realmente no son del lado de Dios. Solamente hay dos lados, es el lado de Dios o el lado contrario a Dios. La maldad, pues, la maldad en donde precisamente es contrario a lo que Dios ha establecido. La maldad en apariencia, escuche bien, en apariencia hasta hoy ha triunfado, pero solamente en apariencia.
Pero eso está a punto de acabarse. Y aunque el tratamiento es agresivo, a veces es necesario y solo es el único camino, es la realidad. ¿Sí? Es como esos tratamientos contra, se me viene, ¿no?, a la mente el cáncer, ¿no? Es agresivo, pero en algunos funciona perfectamente, ¿no? Porque es prácticamente algo muy fuerte para el cuerpo, para el organismo del ser humano. Sin embargo, en algunos funciona perfectamente, ¿no? Aunque es agresivo, pues, y trae precisamente, pues, un bienestar, un alivio, y a veces solo es el único camino, hermanos. Ahora, los tiempos de Dios siempre se han cumplido y siempre se van a cumplir. Y en este capítulo 19 vemos cómo la historia sigue. Y el plan perfecto de Dios pues se está llevando a cabo, nadie lo puede detener, o sea, de ninguna manera, nadie lo puede detener. Ahora pues, en el preámbulo de la próxima dispensación, que es el reino milenial de Jesucristo, está sucediendo todo esto que narra el capítulo 19. La iglesia ya está en la presencia de Dios. Los que se quedaron, algunos después de una fiera persecución, fueron reunidos también con el Señor. Otros más siendo testigos presenciales de todo esto que Dios nos dejó por escrito. El entorno en ese momento sigue siendo hostil, pero en gran manera. Pero pronto terminará, como lo estamos leyendo. Terminará pues con la destrucción de toda maldad. Esto es inevitable, mas no sorpresivo. Es algo que debemos nosotros siempre estar conscientes. Viene un trato fuerte de Dios, justo, puro, santo, perfecto, ¿sí? A veces necesario o no quedó de otra, porque así se acuerda de la oración de Abraham, ¿verdad? Por amor a esos no voy a destruir la ciudad, pero no hubo ni siquiera uno solo que tuviera un corazón correcto ahí en Sodoma y Gomorra, entonces, en este caso Sodoma. Entonces, hermano, fue destruido totalmente. Entonces el entorno sigue siendo hostil en gran manera, pero pronto terminará con la destrucción de toda la maldad. Esto es inevitable, mas no sorpresivo, ya que una y otra vez, cientos y miles de veces, la iglesia, desde que fue establecida, lo está predicando. Esa es la realidad, hermanos. No va a ser sorpresivo. Bueno, en el sentido de que, es que no sabía. Esa es la realidad. Debemos considerar, pues, usted y yo, y vivir agradecidos siempre con el Señor, ya que todo esto, todo lo que está en contra de Dios, toda la maldad, está a punto de terminar. Y fue un tiempo, fíjese, esta dispensación y este tiempo, porque dispensación significa etapa, sí, momento, ese tiempo que está terminando, hermanos, pues viene por orden de Dios y para bendición de su pueblo, de sus hijos, hermanos. Y vuelvo a insistir, todo este tiempo fue también la oportunidad para que el pueblo gentil, ¿sí?, el pueblo gentil, confirmado por el llamado del apóstol Pablo, conocido así como el apóstol a los gentiles, hermanos, pues fue la oportunidad que Dios nos dio a todos nosotros. Y hoy pues una vez más dice consumado es, aunque no lo dice con sus propias palabras como lo dijo el Señor Jesucristo estando en la cruz del Calvario. Es lo mismo porque el Señor Jesucristo también está consumando esta obra en esta nueva dispensación o tiempo, momento o etapa. Como siempre pues los juicios de Dios son justos y verdaderos. Desde el principio, hoy y hasta la eternidad, siempre serán justos juicios de Dios, verdaderos. Ahora, sabemos que va a haber otras opiniones, ¿no? Pero dependiendo de la perspectiva. O estamos en Dios o no estamos en Dios. Quienes estamos en Dios celebramos que todo va a terminar ya. Pero los que no están en Dios padecerán el juicio. Esa es la realidad, hermanos. No podemos cambiarlo. Y como iglesia responsable debemos predicar esto. Bueno, estamos en
en el estudio del libro de Apocalipsis y es el tema, sí, escatológico que maneja. El comentario MacDonald, sí, dice así literalmente. En esos momentos que narra el capítulo 19, el tiempo que Dios destinó para que la plenitud de los gentiles entre en el reino de Dios está llegando a su fin. La bestia anticristo que encabeza y representa a la humanidad anti-Dios está próxima junto con el falso profeta a ser enviada al lago de fuego y azufre. Así lo dice más adelante el capítulo 20:10, ¿sí? O la próxima semana, si Dios nos permite, ¿verdad? Cristo está a las puertas y el reino milenial está para empezar enseguida. Esto pues es sinónimo del cumplimiento del resto de todas las profecías que Dios dio a Israel desde la antigüedad y que todavía algunas no se han cumplido, pero se están cumpliendo. El milenio tiene que ver con el verdadero establecimiento del reino de Dios en la tierra ya sin maldad. Tema número 29, capítulo 19, consumado es, una vez más, se consumó el plan de Dios. Punto número 1, ¿qué es lo que vemos entonces aquí, hermanos? Alabanzas en el cielo, fiesta en el cielo, ¿sí? Algarabía en el cielo, celebrando lo que está haciéndose realidad. Apocalipsis 19:1 así lo dice, del 1 al 2. Dice así: después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya. Usted y yo sabemos que la palabra aleluya significa gloria a Dios. Aleluya. Salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, o del Señor Dios nuestro. Porque sus juicios, ¿cómo son? Verdaderos y justos. Pues ha juzgado a la gran ramera, ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Acuérdese que este sistema injustamente condenó a muchas personas, como lo vemos en la sociedad, ¿no? Y sociedades que están cayendo, hermanos, injustamente. Sin embargo, la maldad sigue, ¿no? Pero cuando Dios ya decida seguir adelante con todo lo que ha establecido, hermanos, ahí nadie absolutamente escapará, ¿verdad? Como le digo, va a haber dos opiniones. La algarabía, lo que el pueblo de Dios celebra, pero también, ¿sí?, el pesar y la calamidad para quienes no son compatibles con la santidad de Dios. Fin pues de la gran tribulación con la caída de todo un sistema político y religioso, no solo alejado de Dios, hermanos, no solo alejado de Dios, sino totalmente contrario a la voluntad de Dios. De allí pues el nombre de anticristo o anticristiano. Y que desafortunadamente muchos en este mundo cayeron en el engaño en un conjunto de idolatría, ¿sí? En un paquete de idolatrías, hermanos, que, por ejemplo, al poder, al dinero, al desenfreno, a la emancipación total de Dios, deseando vivir, pues cada uno como bien le parecía, se vuelve otra vez a repetir la historia una y otra vez. El ser humano siempre ha tenido la misma condición desde que fue creado, hermanos, en un contexto sociocultural totalmente diferente, pero el mismo corazón. Ya sabemos usted y yo que no es de este tiempo la debilidad humana, o sea, la debilidad humana es de todos los tiempos, desde el mismo principio, así lo narra Génesis. Pero todo esto pues empieza a dejar de ser, empieza a desaparecer, empieza a tomar forma o a culminarse, o como lo mencionamos, a consumarse. Aleluya es el canto en el cielo, gloria a Dios se canta en el cielo. Con estruendo, ¿por qué? Porque todo se cumplió ahora en este nuevo tiempo, en esta nueva dispensación. Una vez más, como le digo, una vez más, consumado es. Una gran multitud en el cielo se goza en ese momento. Toda la iglesia pues ya estará en el cielo, además de la multitud mencionada en el capítulo 7 del 9 al 17 del mismo libro de Apocalipsis, simple y sencillamente porque lo determinado por Dios se ha cumplido.
Así de sencillo, hermanos. Así lo leemos, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Entonces, este mundo es malo, este mundo es incorrecto, este mundo va inclinado hacia el desorden, ¿sí? Y Dios es un Dios de orden, por lo tanto, pues no hay compatibilidad, como le digo. La Babilonia religiosa, pues, ya fue destruida por aquellos 10 mandatarios, ¿sí? ¿Se acuerda de los 10 cuernos de la cuarta bestia de Daniel? Bueno, en Apocalipsis 17:12 y Daniel 7:7. Ahora pues está siendo destruida la Babilonia política, primero la religiosa, hoy la Babilonia política, así como la infraestructura de esa superiglesia, por llamarle así, del falso profeta. La fortaleza y poderío político y religioso filosófico de la bestia anticristo, y que es un gran sistema mundial de este mundo, pues ha sido quitado. Esa es la realidad, hermanos. Acuérdese que Dios siempre tiene el control de todas las cosas y Dios ha dispuesto algo y eso se va a llevar a cabo. Así es de que por eso está la fiesta en el cielo. ¿De quiénes? De los creyentes, de los obedientes a Dios, de los que simple y sencillamente hacen lo que Dios ha establecido, conocen y además nos interesamos por buscar lo que Dios ha establecido. Punto número dos, sigue esa adoración a Dios. Sigue esa adoración a Dios. ¿Por qué? Porque han llegado las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:3 al 8. Otra vez dijeron, otra vez dieron gloria a Dios, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. ¿Cuál es el humo? Esa gloria a Dios, ese canto, esa algarabía, esa adoración a Dios. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron ¿a quién? A Dios, el único que merece gloria, honra y alabanza. Y los 4 seres vivientes también se postraron en tierra y adoraron ¿a quién? A Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya, así es, gloria a Dios. Versículo 5. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis. Usted y yo sabemos perfectamente qué es temor a Dios: obedecer, reverenciar, ¿sí? Respetar a Dios, ¿sí? Y a todos los que le respetan, le obedecen, ¿sí? A todos ellos. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos, todos los que le temen, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, así se escuchaba. Acuérdese que Juan está poniendo por escrito todo lo que está viendo, escuchando, y fue un gran reto, ¿verdad? Inspirado por Dios a través de su Espíritu Santo, y se logró, ¿no? Por eso es importante que el mismo Espíritu Santo nos revele y nos muestre lo que Juan precisamente estaba viendo en ese momento. Y oí como una voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, ¿sí? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado, ¿qué? Las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es o son las acciones justas de los santos. Hermanos, llegó entonces las bodas. Ya estaba la iglesia ahí, pero ahora se está consumando esa unión que el Señor Dios tenía preparada para ese momento. De nuevo se escuchan pues las alabanzas a Dios, dándole gloria a Él. Y esta perspectiva, darle gloria a Dios, reconocer su grandeza y alegrarse con gozo y con júbilo, es la perspectiva de todos aquellos que tienen la mente de Cristo, de a todos aquellos que creemos en nuestro Señor. Y podemos comprender a plenitud que todas las promesas de Dios se están haciendo realidad. Todos los ruegos y súplicas en el cielo de hasta cuándo permitirás, ¿verdad? Esta maldad se ha hecho realidad. Llegó ese momento, ese tiempo. Y por eso la celebración es monumental.
Las palabras o frases, aleluya, amén, son utilizadas y son acompañadas precisamente de alabanzas a Dios. El Señor Dios Todopoderoso reina. También dicen gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa, o sea, la iglesia, se ha vestido de lino fino. Precisamente, imaginémonos esa escena, ¿no? En donde está llegando la esposa con Jesucristo, con el Señor, ¿sí? La versión traducción lenguaje actual así precisamente lo celebra con estas palabras, por llamarlo así. Apocalipsis 19:3 dice que todos alaben a Dios, pues el humo del fuego que hace arder a la gran prostituta, así de fuerte menciona esta traducción, nunca dejará de subir. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se inclinaron hasta tocar el suelo, diciendo, así sea, que todos alaben a Dios. Y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. Entonces oí una voz que venía del trono, la cual decía, que todos alaben a nuestro Dios. O sea, todos en unidad, hermanos. Era lo único que se estaba llevando a cabo en ese momento. Alabanza, adoración, glorificación al Padre Celestial. Versículo 5. Bueno, ya lo leí, repito, entonces oí una voz que venía del trono, la cual decía, que todos alaben a nuestro Dios, que lo alabe todo el mundo, los poderosos y los humildes, los que lo sirven y lo honran. Entonces me pareció oír las voces de mucha gente. Era como el sonido de cataratas y de fuertes truenos y que decían, que todos alaben a Dios el Señor Todopoderoso porque Él ha comenzado a reinar. Alegrémonos, llenemos de gozo y alabémosle porque ha llegado el día de la boda del Cordero. Ya está lista su esposa, la cual es la iglesia. Dios la ha vestido de lino fino, limpio y brillante. Ese lino fino representa el bien que hace el pueblo de Dios, que permanecen pues en esa santidad del Padre Celestial. La condenación pues del sistema de la gran ramera es eterna, ¿sí? Por eso dice que nunca dejará de subir el humo ese, de ese fuego, ¿verdad? Que va a estar pues torturándoles toda la eternidad. La condenación de la gran ramera es eterna y jamás volverá a ser, gracias a Dios. De ahí que el humo de ella suba por siempre. No solo la gran multitud en el cielo alaba a Dios por eso, también los 24 ancianos que representan a la iglesia que fue arrebatada. Y los 4 seres vivientes que están ante el trono de Dios hacen lo propio. Uno de los seres vivientes da una orden a todos los demás siervos de Dios, tanto pequeños como grandes, y esa orden es alabar a Dios. Y esa orden aún en estos tiempos está vigente, hermanos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer usted y yo? Alabar a Dios, glorificar a Dios, honrar a Dios, obedecer a Dios. ¿Sí? Ahora, y como respuesta a esta orden, que debe ser también nosotros, esa actitud desde hoy, todo el cielo alaba y lo hace con gran gozo. Ángeles y humanos salvos, así como otras criaturas celestiales lo hacen. Declara el cielo eterno, o más bien, declara el cielo entero, o sea, totalmente, el hecho de que el Señor, el cual es nuestro Dios, que es el Todopoderoso, reina. Se ha confirmado y se ha llevado a cabo lo que Él dijo que sucedería. Esta declaración, pues, nos ayuda a entender o nos debe de dar a comprender, hermano, hermana, de que nada se le escapa a Dios. Y ninguna tilde se dejará de cumplir de todo lo que Él ha dispuesto. Y que todo está bajo su perfecto control. Él reina sobre todo, en todo, siempre, hermanos. ¿Hay otro motivo para alegrarse y gozarse? Sí, hermanos, eso es suficiente, ¿sí? Está siendo destruida, pues, la maldad. Y por otro lado, fíjese, los dos lados, ¿no? Los dos filos, ¿no? Por un lado se está destruyendo la maldad, por el otro lado se están dando las bodas del Cordero. Cada uno, ¿verdad?, de acuerdo al camino que pues decidió estar.
Vuelvo a citar el comentario, ¿verdad? MacDonald dice, presumiblemente el tribunal de Cristo ya ha tenido lugar. Y todos aquellos que fueron alcanzados, ya, bueno, los que ya fueron alcanzados, pues están celebrando, y los que no, pues están siendo juzgados o fueron juzgados. Cada uno ha sido purificado y cada uno ha recibido su recompensa. La esposa ya está preparada, dice Pablo. En esos momentos, esto último ya se ha cumplido en los cielos, ¿sí? Preparada como una esposa ataviada para su marido, así dice la escritura, ¿no? En esa carta del apóstol Pablo. La palabra que se traduce del griego original por esposa es precisamente ahora es mujer, ¿sí? Esto nos da a entender que la iglesia vencedora, en esos momentos ya la esposa o mujer casada con el Cordero, sí, ya no significa novia, sino esposa. La esposa de Cristo. Esto implica, pues, que según la tradición hebrea, dice este comentario, esto implica que según la tradición hebrea de las bodas, el novio, que es Cristo, ya habría venido a recoger a la novia en el arrebatamiento y a continuación ya se había celebrado o se estaba celebrando la ceremonia nupcial. Ahora pues esa novia se viste de lino fino y resplandeciente, ahora ha sido perfeccionada y ya puede vestir el atuendo correspondiente a la santidad de Cristo en ella. En esos momentos pues en el cielo, en ese tiempo ya es un hecho general de los santificados. Ahora ya tienen un cuerpo glorificado, acorde pues con la promesa de Dios. Esa es la realidad, hermanos. Punto número 3. Llegan la cena de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. O sea, no hay duda, hermanos, no hay duda. Entonces, cuando dice esto, estas son palabras verdaderas de Dios, fíjese lo que hizo Juan, la actitud de Juan. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿A quién se debe de adorar? Como antes se le mostró, a Dios solamente. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, primero que nada, debemos saber y debemos resaltar que el ángel no acepta el reconocimiento. ¿Sí lo vemos? Por lo tanto, es una confirmación que es un ángel de Dios, ¿no? Porque no acepta el reconocimiento. Si alguno hoy en este tiempo dice, no, es que adora a los ángeles y acá, y esta filosofía, y el ángel te va así a reconocer, bueno, ese no es ángel de Dios, porque está aceptando la adoración. Un ángel que acepta la adoración no es de Dios. Sí, ya con eso ya está evidenciado, hermanos. Y aquí vemos que este ángel pues es de Dios, porque dice, no, yo soy uno de tus consiervos, adora a Dios, ¿sí? Entonces no acepte el agradecimiento, reconociendo y adoración de Juan, porque solo Dios es digno de adoración. Esto confirma pues que es un ángel verdadero de Dios que nos enseña y muestra quién es el que merece toda gloria, honra y alabanza. Pero usted y yo conocemos porque leemos la Escritura, al apóstol Juan. El apóstol Juan, el conocido como el discípulo amado, que habló mucho del amor de Dios, hermanos, pues era muy sensible, ¿no? Ahora, ahí es donde debemos tener cuidado, ¿ok? Porque lo vemos en la actitud de Juan. Ustedes dudarían que Juan era una persona consagrada a Dios, pues obviamente que no. Sin embargo, en este momento, esa sensibilidad lo llevó a accionar de una forma incorrecta. Entonces, cuidado también, hermanos, porque yo he visto muchas personas, ¿sí?, en la historia del conocimiento de Dios y cómo he visto, ¿no?, cómo son tan sensibles, tan espirituales quizás, tan emocionales, que hacen cosas en esa emoción que no son agradables a Dios.
Y es donde debemos tener cuidado, ¿no? Porque esa sensibilidad está la línea de lo espiritual y lo espiritualoide, ¿no? En donde ya hacen aseveraciones, afirmaciones y tienen un lenguaje que ya raya en lo incorrecto delante de Dios. Y ese es el ejemplo que también podemos recibir de parte de esa actitud de Juan, o esa advertencia de Dios para que la sensibilidad siempre debe estar alineada a la voluntad de Dios y nunca jamás dejarnos llevar por las emociones, ¿no? Tengamos cuidado. Jesucristo, pues, es el mensaje principal de la revelación de Dios y su plan de redención, así como tal y fue anunciado por los profetas en la antigüedad. Todo esto, pues, que se está mostrando va dirigido al Creador de todas las cosas, a nuestro Dios Todopoderoso, el único que merece la gloria, la honra y la alabanza, como lo hemos visto, y como el ángel de parte de Dios le aclaró a Juan cuando sucumbió ante esa sensibilidad, ¿sí? Pues, se llenó de emoción, de júbilo, que dijo, wow, me voy a posar aquí. No, tranquilo, no hagas eso. Entonces debemos de tener cuidado, no es una advertencia, hermanos, de no caer en el extremo, de perdernos de lo que debe ser en Dios. Las bodas del Cordero, pues, hace alusión al gran banquete nupcial que procede de la celebración de una boda. A este banquete, pues, son invitados individuos, los cuales son llamados bienaventurados, y, pues, esa bendición es para aquellos que son invitados. Pero ¿se acuerda de una parábola y una enseñanza que nos dio el Señor Jesucristo? Que hay que estar para estar alineados, para verdaderamente estar en armonía con todo lo de Dios, para estar en comunión con Dios y ser compatibles con Dios, hermanos, hay que estar vestidos de bodas. ¿Se acuerda? ¿Qué estás haciendo aquí? No estás vestido de boda, o sea, no era el lugar de él. ¿Por qué? Porque quizás solamente era un colado, ¿verdad? Entonces, hermanos, debemos estar, sí, qué bendición para aquellos que son invitados, pero es necesario antes de ser vestido de boda por el mismo Señor Jesucristo. ¿Quién es el que nos pone ropas nuevas, hermanos, espiritualmente hablando? Pues el Señor Jesucristo, hermanos. Ahora, ¿quiénes forman parte de aquellos que fueron vestidos de boda? Bueno, judíos que ya reconocieron a Jesucristo como el Mesías en esta segunda, ¿sí? Regreso, en su regreso, hermanos. Pero es necesario, pues, que también, como lo vimos, que en este tiempo que se nos dio la oportunidad, pues ahora también los gentiles redimidos por la sangre de Jesucristo entren en esta invitación. Pero por el mismo Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué tan grande tesoro tenemos usted y yo, hermanos? De vivir conforme a la voluntad de Dios, de conocer su voluntad y permanecer en esa voluntad, en ese temor a Él. Todo ello, pues, antes de establecerse el reino prometido a Israel en esta tierra y por 1000 años, así como se menciona en Mateo 25:3 por el propio Señor Jesucristo. Punto número 4, ahora sí viene el jinete del caballo blanco real. ¿Sí? El jinete del caballo blanco original, por llamarle así, el verdadero, ¿sí? Jesucristo. Así lo menciona, ¿no? Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba, ¿cómo se llamaba ahora? Fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en sus cabezas muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida de sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, ¿por qué creen ustedes que menciona, bueno, en su vestidura, ¿sí? Santa, perfecta, y en su muslo? Bueno, aquí debemos remontarnos a una costumbre del pueblo judío,
que cuando hacían un pacto, cuando hacían un compromiso y cuando se cumplía, sí, o sea, para cumplirlo, como ese sello era tocarse el muslo, era una costumbre. Entonces es como decir, hecho, hecho. ¿Sí me explico? Era el pacto. Juan recibe pues ahora una nueva visión de lo que está sucediendo en el cielo. Se narra cómo el fiel y verdadero Jesucristo, el Verbo de Dios, simple y sencillamente lleva a cabo el juicio a las naciones, derrotando todo aquel que se constituyó voluntariamente enemigo de él. Y lo describe así, ¿no? Lo describe así. Él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Habla de hollar, pisotear, ¿no? Es una forma de decir cómo los está destruyendo, ¿no? A veces, acuérdense, se toman ejemplos del lagar del vino, de cómo sacar el vino, para bien, en este caso es para destrucción. Del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del fiel y verdadero, ¿sí? Hermanos, y es lo que Él ha determinado hacer. La visión de Juan, pues, ahora una vez más ve otra cosa, o se le muestra otra cosa. Se abren los cielos y aparece Jesucristo. Esta vez no como cordero, sino como guerrero montado en un caballo blanco, que es símbolo de victoria, ¿sí? El primer caballo blanco allá de cuando comienza el capítulo 4, creo, no me acuerdo en qué capítulo por ahí, ese era falso, ¿sí? Él no era Jesucristo, era una imitación como siempre, ¿sí? de la verdad, pero era total mentira. Ahora sí, hermanos. Si abren los cielos, aparece Jesucristo y montado en un caballo blanco, símbolo de victoria. Jesucristo vino pues primero como cordero para ser inmolado por el pecado. Tristemente muchos de los judíos no lo recibieron. Ahí es donde se abre la oportunidad a los gentiles. No le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad para ser llamados o hechos hijos de Dios. Hermanos, los cuales no son engendrados ni carne, ni sangre, ni de voluntad de varón, ¿sí? Sino de Dios. Ese es el milagro del nuevo nacimiento. Entonces, ya no viene como cordero, sino viene como rey para llevar a cabo el juicio. Así lo dice 2 Tesalonicenses 1, 7 al 10. Su primera venida, pues, trajo perdón. Ahora traerá juicio. La línea de batalla ha sido marcada entre Dios y el maligno. Y el mundo está esperando que el rey cabalgue hacia el lugar de la batalla. Ahora, acuérdense, no hubo resistencia prácticamente, ¿no? No hubo resistencia. Porque ¿cómo se van a poner con el dueño de todas las cosas y el Todopoderoso? El comentario de Diario Vivir así lo menciona. Dice así: aunque a Jesucristo se le llama fiel y verdadero, el Verbo de Dios y el Rey de Reyes y Señor de Señores, este versículo afirma que ningún nombre le puede hacer justicia. Él es el más grande que cualquier descripción o expresión que la mente humana pudiera idear para él. ¿Sí? Este título, pues, indica la soberanía plena de Dios. Gran parte del mundo hoy, en estos días, está adorando al anticristo. El que creen que tiene todo el poder y autoridad, pero va a ser destruido. Luego Cristo viene del cielo cabalgando con su ejército de ángeles. Él, pues, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, entra y marca el final de los poderes falsos o los falsos poderes, ¿sí? Una vez más, pues, podemos ver el poderío de Dios, como un día lo vio Faraón, como un día lo vieron los profetas de Baal, como un día lo vieron los testigos de la crucifixión del Señor Jesucristo y cómo se manifestaron cosas sobrenaturales. Punto número 5. Ahora, fíjese, tomando algo parecido pero en otro sentido, la gran cena de Dios. ¿A qué se le llama la gran cena de Dios? Todos los poderosos van a caer, o los que se sentían poderosos, hermanos.
Y todo lo que está aconteciendo hoy, hermanos, yo lo veo como algo que se puede usar hasta como símil, ¿no? Personas que se creían poderosas, intocables, ¿sí? Les llegó su hora, hermanos. Aunque aún sigue habiendo maldad, ¿no? La gran cena de Dios. Apocalipsis 19, 17. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: todas las aves que vuelan del medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Fíjese, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Pero ¿cuáles carnes, hermanos? Los opuestos a Dios. ¿Qué significa la gran cena de Dios en este contexto que estamos leyendo, hermanos? Significa la destrucción de los restantes enemigos de Dios antes del establecimiento del reino. ¿Qué es lo que leímos? Se llama pues a todas las aves de rapiña para que asistan y devoren toda carne inerte ya. Carne de gente de toda clase social, pequeños y grandes. El común denominador de todas esas carnes es rechazo pleno y bien comprobado a Dios, hermanos. O sea, nadie puede decir, es que no sabía, es que me confundí. No, hermanos, está bien claro, va a estar bien comprobado. Ese es el justo juicio de Dios. Entonces, lo que estamos viendo aquí, pues, dos cenas, o bueno, las bodas de corderos, en donde se sirve un banquete, pero aquí una cena de Dios. Un total contraste de los justos y de los injustos. Con respecto a estos últimos, los injustos, tanto grandes y poderosos como pequeños y débiles, los cuervos, pues, buitres y toda clase de animal de rapiña o ave de rapiña, llegarán para consumirles. La invitación del ángel a las aves del cielo a que se sacien de los enemigos de Dios, desde una posición, esta orden se da desde la posición de mayor altura, como es desde el sol mismo. Indica que el resultado de lo que ahí va a acontecer será en extremo trágico. La destrucción será absoluta y sin la mínima resistencia. El pavor los neutralizará totalmente, hermanos, porque van a ver verdaderamente el poder de Dios. Punto número 6. Victoria del verbo de Dios. La victoria del verbo de Dios. 19 al 21. Vi a la bestia, fíjese, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Bueno, estaban reunidos, hermanos, pero no vieron ni por dónde, pues, esa es la realidad. Porque rápidamente, ¿qué dice? Y la bestia fue apresada. Y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia o del sistema, ¿no? Y habían adorado a su imagen, ¿sí? A ese que encumbraron ahí en lugar de Dios. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, o sea que van a estar eternamente y para siempre vivos recibiendo, ¿sí?, la condenación. Sigue diciendo, 21, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Se debe estar seguros, amados hermanos, que el tiempo determinado por Dios llegó. El enemigo hasta cierto punto, escuchen bien lo que le voy a decir, el enemigo hasta cierto punto actuó, porque ese era el propósito de Dios, hermanos. No olvidemos, y usted y yo lo sabemos a través de lo que podemos ver en la Escritura. Dios usa todo para cumplir sus propósitos. Y el propósito del enemigo terminó. Uno de los propósitos del engañador es precisamente evidenciar quienes rechazan a Dios, hermanos. Quienes se van con el engañador. Esa es la realidad, hermanos. ¿Sí? Así es de que el propósito del enemigo terminó. Y aunque en su confusión
deseó actuar una vez más y traer conflicto, pues no pudo, sus días terminaron. Rápidamente lo leemos, fíjese cómo dice, entonces, vi la bestia y los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Y qué aconteció? Bueno, me viene a la mente Goliat, ¿no? Y suelo, compa. Sí, así de sencillo, hermano. No hubo resistencia, aunque estaban ahí formados para la batalla, pero fueron derrotados, esa es la realidad. Lo mismo, fíjese, termina el versículo 19 y el 20, dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, y los demás murieron. ¿Se fija, hermanos? Entonces, ese es el propósito de Dios. Y contra el Todopoderoso nadie puede hacer absolutamente nada. Así es de que, aunque en su confusión, ¿sí?, el sistema, la bestia, el gran dragón, como se le reconoce en diferentes formas también, quiso traer conflicto una vez más, pero sus días terminaron. ¿Sí? Y listo, hermanos. Todos sus seguidores perecieron junto con él. En sentido figurado, ¿verdad? Porque fueron al castigo eterno. Versículo 20 así lo dice, ¿no? Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Y esto lo hemos repetido varias veces, hermanos. La gente está tan a la defensiva cuando se le predica el evangelio porque piensan que se les quiere engañar. No sé qué tantos argumentos dicen, ¿verdad? Que vienen engañados por el enemigo. Y ahí no hay resistencia. ¿Sabe por qué? Porque siguen teniendo ese ADN del enemigo. Esa es la realidad, hermanos. No hay compatibilidad con Dios, hay compatibilidad con la maldad. Las señales, pues, de esa bestia, de ese sistema, con las que cautivó al mundo entero ajeno a Dios, de nada le sirvieron en estos momentos, ya que todo está consumado. Y el fin de la película que tenemos por escrito está por llevarse a cabo. Por cierto, ese gran final va a ser en donde el bien triunfó totalmente sobre toda maldad. Esa es la realidad, hermanos. El diablo, pues, y la bestia tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre. Ese lugar, pues, es parte importante del infierno. Un lugar preparado ya de antemano para el diablo y sus demonios y consecuentemente para todos aquellos que son suyos. Aquellos dos, pues, serán los primeros en ser arrojados al lago de fuego. Y esto tiene tres significados como mínimo. Número uno, serán plenamente responsables y conscientes de las consecuencias. No habrá juicio ya, porque ya lo hubo, la sentencia se dictaminó, hermanos. Y el castigo eterno para ellos es así, insufactamente, como dicen, inmediato. Concluyo con esto, iglesia. Todos los enemigos de Cristo, o sea, opuestos claramente y comprobados, con pruebas, ¿sí?, en aquel día recibirán la condena preestablecida y manifestada también con mucha claridad, hermanos. El sistema cayó junto con sus seguidores, ya lo explicamos la semana pasada. E insistimos, ¿verdad?, que una vez más está clara, ¿sí?, y repetida en muchas ocasiones la advertencia para todos aquellos que escuchen o lean esto y vivan en este tiempo, para que desistan de ceder a la tentación de congraciarse con lo deshonesto, con lo corrupto, con lo falso, que es el resultado de idolatrar al poder, al dinero, al desenfreno, hermanos, a la traición. Eso es lo que es el fruto de aquellas personas que andan haciendo maldad. Debemos, pues, comprender que gracias a esta revelación, todo el mundo es apercibido con gran anticipación y a pesar de la persecución y el rechazo, la iglesia deberá seguir haciendo la encomienda del Padre Celestial. Y el mundo lo sabe, pero precisamente en eso consiste la nueva esclavitud de este siglo. Que saben, ¿sí? ¿Cuántas veces, no sé a ustedes le han dicho, pero
Acabo de escuchar una vez más esa frase esta semana, ¿verdad? No, yo ya sé a dónde me voy. Yo me voy a ir al infierno. Así lo dicen, hermanos. Bueno, porque no saben verdaderamente la historia. Termino con esto, iglesia. El juicio del sistema anticristo es llevado a cabo. Así es de que consumado es, ¿sí?, de nueva cuenta en esta dispensación lo que el Señor Dios estableció. Esa es la realidad, hermanos. Es de que sigamos haciendo el trabajo de iglesia, ¿sí?, siempre tratando de agregar y no estorbar, hermanos, a que la gente se agregue. Amén. Demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias de bendito, porque tu voluntad es perfecta y todo se va a cumplir. Y nosotros celebramos, Padre, que somos parte de tu iglesia redimida. No porque lo merezcamos, sino simple y sencillamente porque lo sabemos y lo conocemos a través de tu palabra. Y porque Cristo vive y reina en nuestros corazones. Y porque Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, el Todopoderoso en nuestras vidas. Y nos gozamos, Padre, en asistir, mi Dios, a celebrarte cada día que tenemos, en cada reunión en este tiempo, para glorificarte, Señor, alabarte y bendecirte con todo nuestro corazón. Y eso es lo que marca la diferencia. Una convicción, Padre, no por obligación, sino por una necesidad de nuestro espíritu de tener comunión contigo siempre, Padre. Te damos gracias, Padre bendito, y te damos la gloria, alabanza solamente a ti, Señor. Gracias, Padre, por Jesucristo y en Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Que Dios les bendiga. Finalizamos, hermanos, capítulo 19.